Bienvenidos al canal de las chicas Bit. ¿Qué sucede cuando no te queda compasión? ¿Cuál es la línea que separa lo correcto de lo incorrecto? ¿Todo vale para conservar tu vida? ¿Es todo aceptable en una situación extrema? Hoy vamos a hablar de una novela que trata sobre un naufragio. El Empress Alexandra, un barco de 1914 que se hundió 2 años después de que se hundiera el Titanic. Hoy os vamos a hablar de Los náufragos, de Charlotte Rogan. Empezamos. Pero leamos un pensamiento de la protagonista. ¿Se me puede censurar por haberlo dicho? No pedimos que determinadas ideas nos entren en la cabeza ni exigimos que otras se queden fuera. Creo que una persona es responsable de sus actos, pero no de su mente. Así que quizá fuera culpable de verbalizar de vez en cuando esos pensamientos. Hoy vamos a hablar de Los náufragos, de Charlotte Rogan. Os hemos preparado un decorado aquí, un naufragio. El crucero Empress Alexandra ha naufragado. Un crucero de lujo. ¿Cuándo? En 1914, 2 años después del hundimiento del Titanic. A principios del siglo XX, Grace Winter, nuestra protagonista, una joven recién casada, se ve abocada a ser una náufraga en el bote 14, que lo dirige un marinero. Su esposo ha tenido que quedarse en el barco, ¿o no? Durante toda la novela va a transcurrir la vida 21 días en ese bote salvavidas. Pero aquí lo importante no es ni Grace Winter, ni el marinero que capitanea este bote, ni los supervivientes. La novela se divide en 4 partes. Tiene un prólogo y un epílogo. Y ya hemos dicho que lo importante no es la acción ni los sucesos, sino todas las ideas que se van generando, todas las dudas morales, la creencia religiosa de los personajes, sus convicciones, todo. Y también hay suspense. Hay por ahí unas ideas, unos murmullos, unos susurros que van haciendo mella en esos pasajeros. Un bote que estaba ideado para 40 personas, que la realidad es muy lejana. ¿Qué técnicas utiliza esta autora? Por cierto, esta autora fue premiada por su primera novela Nobel. Utiliza la técnica in media res, es decir, la novela empieza a mitad de conflicto, luego lo retoma y hay muchos flashbacks, y utiliza una técnica futurista, es decir, nos avanza parte del futuro. ¿Por qué? Porque no es importante. El suspense no está en lo que va a suceder en el bote salvavidas, ni si llegarán a tierra o no llegarán a tierra, o si Grace, nuestra protagonista, va a llegar, protagonista y narradora en primera persona, que eso da mucho juego, si Grace llegará viuda o muerta o viva a tierra. Eso no es lo importante es todo lo que se genera en ese bote de salvamento. Todo lo que sucede aquí es lo importante, porque es lo que va a generar reflexión en el lector. Así, por lo tanto, todos los personajes están, incluida lo que son los sucesos, van a girar en torno a las ideas. La protagonista es las ideas, solamente que narra Grace en primera persona. Se va diciendo lo que va a suceder en el futuro con pequeñas frases, sin desvelar mucho, pero lo suficiente. Va jugando la autora, muy bien jugado, por cierto. Y además juega mucho con la ambigüedad. Juega mucho con ciertos secretismos para darle un poquito de misterio. El suficiente para que el lector se vea impulsado a seguir leyendo. Pero hay un fallo. Vamos a verlo. Y bueno, os preguntaréis por qué no le vamos a poner 5 estrellas a esta historia, si no le ponemos 4, le quitamos una estrella.
Y preguntaréis por qué. Bueno, yo os voy a explicar por qué. La técnica contar y mostrar está muy desequilibrada al principio de la historia. Voy a explicar un poquito de qué va esta técnica. No es lo mismo contar una historia resumida en diferido que mostrarla con escenas concretas. Por ejemplo, si yo digo que Martina es tonta, con perdón, Martina, ¿qué estás ahí? ¿Ya? ¿Estás a huevo? Que Martina es tonta no es lo mismo que yo diga, es que Martina es tonta. A que yo os muestre que Martina es tonta. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ella hace footing, se va a correr y no se acordona las zapatillas de deporte, tropieza, se levanta, no se las ata a pesar de que lo ve y sigue tropezando con el cordón de las zapatillas hasta caerse varias veces. Uno dice, bueno, esta chica es tonta. Lo muestro, no lo estoy diciendo, estoy mostrando que es tonta por escenas. ¿Qué hace la autora? Que se tira la mitad de la novela, Grace contando en primera persona los sucesos y acontecimientos y cómo son los pasajeros. Pero no hay escenas concretas que nos muestre eso. Entonces pierde mucho la gracia, la novela pierde la gracia. A mitad de novela sí que es capaz de distinguir lo que ha de contar y lo que ha de mostrar. Ahí sí que es capaz de distinguirlo y retoma el rumbo la novela. Y entonces es cuando se puede disfrutar bien de la novela. Así que por ese fallo le hemos dado 4 estrellas. ¿Recomendable? Totalmente. Es una novela recomendable por esas ideas y pensamientos, por esa motivación que da al lector para que piense por sí mismo, para que saque conclusiones, y ha jugado mucho con el narrador en primera persona en esta historia porque es muy interesante. Diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque al utilizar un narrador en primera persona y protagonista, el lector siempre va a poner en duda su versión, porque no sabe la versión de los demás en ningún momento. Y hasta el final no verá si le ha engañado a la protagonista, si ha tenido delirios o se está diciendo la verdad. Así que os recomendamos Los náufragos de Charlotte Rogan. Es una novela del 2012, buena, a pesar de ese fallo es buena, recomendable. Y ya veis, no todo lo importante en las historias a veces es lo que sucede, sino lo que genera en esos hechos, que es debate, el debate moral. El bote 14 tiene mucho debate moral. Este tipo de tramas, la idea y pensamientos, no tiene en cuenta tanto al personaje. No es importante, ya hemos dicho antes, si Grace Winter llega sana y salva a tierra, en qué condiciones llega y si será juzgada por lo que ha hecho en ese bote número 14 de salvamento. No es lo importante es el debate moral que genera. Tenemos escritores como Richard Ford, Coetzee, que utilizan este tipo de tramas, de ideas y pensamientos, donde lo importante, todos los sucesos que desencadenan el pensamiento, no es lo importante. Sino aquí lo que prima es que todos, personajes y hechos y acciones, están a favor o trabajan para la idea y pensamiento que quiere transmitir el escritor durante su obra y durante la historia. Tenemos a Richard Ford, Coetzee, como ejemplos de escritores que utilizan este tipo de tramas, así que yo os animo a que leáis esta novela y a ver qué surge, qué reflexiones os genera. Hasta otra.